Mi nombre es Nina. Aunque durante muchos años ese no fue mi nombre. Antes de regresar a Brasil como la mujer que todos conocieron. Antes de entrar en la casa de Carmina fingiendo ser una simple cocinera y antes de descubrir que el hombre que amaba era el mismo niño que había conocido cuando era pequeña. Yo era Rita. Una niña de 11 años que vivía con su padre, Genesio. Nuestra vida no era perfecta, pero para mí era suficiente. No teníamos una fortuna ni vivíamos rodeados de lujos, pero yo tenía una casa, tenía comida en la mesa y, sobre todo, tenía a mi padre. Para una niña como yo, tener a Genesio a mi lado significaba tener un lugar seguro en el mundo. Yo no necesitaba mucho más. Todo eso empezó a cambiar cuando Carmina apareció en nuestras vidas. Al principio, yo no entendía exactamente qué estaba pasando. Para mi padre, Carmina parecía una mujer cariñosa, preocupada por nuestra familia y dispuesta a hacer cualquier cosa para que estuviéramos bien. Pero cuando él no estaba cerca, yo veía otra versión de aquella mujer. Su manera de hablar conmigo cambiaba, su mirada cambiaba y muchas veces tenía la sensación de que le molestaba que yo estuviera allí. Yo era apenas una niña y no sabía explicar lo que sentía, pero los niños también pueden darse cuenta cuando alguien no los quiere. Con el tiempo, empecé a comprender que Carmina tenía secretos. Había un hombre llamado Max, había conversaciones que mi padre no conocía y había cosas que ocurrían cuando él no estaba en casa. Yo todavía no sabía exactamente cuál era la relación entre ellos ni hasta dónde llegaba aquella historia, pero sí sabía que había algo que Carmina quería esconder. Lo que yo no podía imaginar era que mi padre estaba a punto de descubrirlo todo. Y que, después de ese descubrimiento, mi infancia terminaría para siempre. Recuerdo a Genesio como un hombre sencillo, pero para mí era el hombre más importante del mundo. Después de perder a mi madre, nuestra relación se hizo todavía más fuerte porque éramos nosotros dos contra todo lo que pudiera aparecer en el camino. Por eso fue tan difícil aceptar a Carmina. Yo veía cómo ella se acercaba cada vez más a mi padre y cómo él confiaba en ella, mientras yo tenía la sensación de que había algo que no estaba bien. Carmina sabía exactamente cómo conquistar a Genesio. Cuando él estaba delante, era dulce, cariñosa y preocupada por él. Cuando estábamos solos, podía tratarme de una manera completamente diferente. Pero yo no tenía pruebas de nada. Y, siendo una niña, tampoco tenía la capacidad de enfrentarme a una mujer adulta que sabía perfectamente cómo manipular las situaciones. Mientras yo intentaba entender lo que estaba ocurriendo, Carmina y Max tenían sus propios planes. Ellos querían quedarse con el dinero de Genesio y habían construido toda una historia para conseguirlo. Hasta que Genesio descubrió que Carmina lo estaba engañando. Para mí, ese momento fue el principio del final. Mi padre salió de casa después de descubrir la traición y, poco después, murió atropellado. Todavía puedo imaginar la sensación de vacío que quedó después de su muerte. Yo no entendía cómo una persona que había estado conmigo todos los días podía desaparecer de un momento para otro. No entendía cómo podía haber pasado de tener un padre, una casa y una vida normal a quedarme completamente sola. Pero había algo todavía peor. Carmina seguía allí. Y ahora yo era un problema para ella. Después de la muerte de mi padre, yo necesitaba a alguien que me protegiera. Era una niña y acababa de perder a la única persona que realmente tenía. Pero Carmina no me vio como una niña que necesitaba ayuda. Me vio como un obstáculo. Y consiguió deshacerse de mí. Así fue como terminé en el vertedero. Todavía recuerdo aquella sensación de no entender qué estaba pasando. Yo había tenido una casa y, de repente, estaba en un lugar completamente diferente. Rodeada de personas que no conocía y tratando de entender por qué la mujer que había estado viviendo con mi padre había decidido abandonarme. Fue allí donde conocí a Lucinda. Lucinda terminó siendo mucho más importante para mí de lo que yo podía imaginar en aquel momento. Ella no podía devolverme a mi padre ni recuperar mi antigua vida, pero me ofreció algo que yo necesitaba desesperadamente, un lugar donde sentir que alguien se preocupaba por mí. Y fue también allí donde conocí a Batata. Él era un niño como yo, que también había llegado a aquel lugar por circunstancias que estaban completamente fuera de su control. Nosotros no teníamos mucho, pero encontramos una especie de refugio uno en el otro. Pasábamos tiempo juntos, hablábamos de nuestras vidas y soñábamos con un futuro diferente. Yo no sabía entonces qué significaba estar enamorada, pero sabía que quería estar cerca de él. Y Batata se convirtió en una de las personas más importantes de mi infancia. Cuando recuerdo aquella época, hay algo que siempre me llama la atención. Nosotros éramos dos niños que prácticamente no tenían nada, pero aún así conseguíamos imaginar que algún día todo sería diferente. No sabíamos cómo íbamos a salir del vertedero,
No sabíamos dónde viviríamos ni qué haríamos cuando fuéramos mayores, pero teníamos una certeza: queríamos permanecer juntos. Yo ya había perdido a mi padre y no quería perder a otra persona que amaba. Pero la vida tenía otros planes. Fui adoptada por una familia argentina y tuve que dejar Brasil. Eso significaba dejar a Lucinda. Y también significaba dejar a Batata. Para mí fue otra pérdida. Yo ya había perdido a mi padre y ahora estaba perdiendo al niño que se había convertido en mi compañero durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. No sabía que muchos años después volvería a encontrarlo. Y mucho menos podía imaginar que él estaría viviendo dentro de la misma familia que yo había regresado para destruir. En Argentina comenzó una vida completamente diferente. Mis padres adoptivos, Martín y Denise, me recibieron en su familia y tuve la oportunidad de estudiar, crecer y construir una vida que probablemente nunca habría tenido si hubiera permanecido en Brasil. Con el tiempo, Rita desapareció. Yo me convertí en Nina. Aprendí a vivir en otro país, aprendí nuevas costumbres y construí una identidad diferente. También descubrí una pasión por la cocina y terminé convirtiéndome en chef. Desde fuera, podría parecer que había conseguido dejar atrás mi infancia. Pero eso no era completamente verdad. Porque hay cosas que uno puede esconder durante años, pero no puede simplemente borrar. Yo todavía pensaba en Genesio. Todavía recordaba a Carmina. Y, de vez en cuando, también recordaba a Batata. Hasta que un día descubrí dónde estaba Carmina. Y entonces vi algo que me resultó casi imposible de aceptar. La mujer que había destruido mi infancia había conseguido construir exactamente la vida que siempre había querido. Tenía dinero. Tenía una casa enorme. Tenía una familia. Estaba casada con Tufao, un hombre respetado y querido por todos. Y nadie parecía conocer a la mujer que yo recordaba. Mientras yo había tenido que reconstruir mi vida desde cero, Carmina parecía haber conseguido todo lo que quería. Fue entonces cuando decidí regresar a Brasil. Pero esta vez no regresaría como Rita. Regresaría como Nina. Cuando volví a Brasil, sabía que no podía simplemente enfrentarme a Carmina. Ella era inteligente y sabía manipular a las personas. Si yo llegaba diciendo quién era, probablemente encontraría una manera de protegerse. Por eso necesitaba acercarme lentamente. Necesitaba entrar en su casa. Necesitaba escuchar sus conversaciones. Necesitaba descubrir qué había pasado realmente con mi padre. Y entonces apareció la oportunidad de trabajar como cocinera. Entrar en la casa de Carmina fue una de las experiencias más extrañas que he vivido. Porque mientras todos allí me veían como Nina, la nueva cocinera, yo sabía exactamente quién era la mujer que estaba delante de mí. Era Carmina. La mujer que había conocido cuando era niña. La mujer que había estado relacionada con la muerte de mi padre. La mujer que me había dejado en el vertedero. Y ella no tenía la menor idea de que yo había regresado. Todos los días tenía que controlar mis emociones. Tenía que prepararle la comida. Tenía que escucharla hablar. Tenía que verla tratar a otras personas. Y, sobre todo, tenía que actuar como si nunca la hubiera conocido. Porque si Carmina descubría quién era yo antes de que estuviera preparada, todo mi plan terminaría. Entrar en aquella casa también significó conocer de cerca a la familia que Carmina había construido. Tufao era completamente diferente de lo que yo esperaba. Era un hombre que confiaba en su esposa y que, durante mucho tiempo, no imaginó la cantidad de cosas que ella estaba escondiendo. Había también los hijos, los empleados y todos aquellos personajes que formaban parte de aquella familia. Pero había una persona que cambió completamente mi regreso a Brasil. Jorginho. Al principio, yo no podía creer lo que estaba viendo. Porque Jorginho no era solamente el hijo de Carmina. Era Batata. El niño del vertedero. El niño con quien había compartido mi infancia. El niño que había amado. Durante años había pensado que jamás volvería a verlo. Y ahora estaba delante de mí. Solo que él ya no era Batata. Y yo ya no era Rita. Éramos dos adultos que se habían reencontrado después de muchos años. Y lo más difícil era que él pertenecía justamente a la familia de la mujer contra la que yo había regresado para vengarme. Cuando volví a estar cerca de Jorginho, todos los recuerdos de mi infancia regresaron. Recordaba el vertedero. Recordaba nuestras conversaciones. Recordaba cómo éramos antes de que la vida nos separara. Pero Jorginho no podía simplemente volver a ser Batata. Tenía una familia, tenía una vida y tenía una relación complicada con Carmina. Y yo tenía un secreto. Sabía quién era él.
pero todavía no podía contarle todo. Porque mi objetivo principal seguía siendo Carmina. Yo había regresado para vengarme y descubrir la verdad sobre mi padre. No podía permitir que mis sentimientos por Jorginho destruyeran mi plan. El problema era que el amor no siempre respeta los planes que hacemos. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más difícil era separar lo que sentía por el de lo que había venido a hacer. Y entonces mi historia comenzó a dividirse en dos. Por un lado estaba Nina, la mujer que había regresado para vengarse. Por otro estaba Rita, la niña que todavía amaba a Batata. Mientras intentaba acercarme a Carmina, descubrí que había otra persona que podía ayudarme a entender sus secretos. Max. Él estaba casado con Ivana, pero mantenía una relación secreta con Carmina. Durante años, los dos habían conseguido esconder aquello de la familia. Para mí, Max era importante porque conocía el lado de Carmina que nadie más veía. Yo necesitaba pruebas, no solamente sospechas. Fue así como empecé a buscar una manera de mostrarle a la familia quién era realmente Carmina. Y conseguí fotografías que mostraban la relación entre ella y Max. Aquellas fotografías podían destruir la imagen que Carmina había construido. Pero yo estaba tan concentrada en mi venganza que no me di cuenta de algo importante. Cuanto más entraba en los secretos de Carmina, más me estaba poniendo en peligro. Porque Carmina podía ser engañada durante algún tiempo. Pero no para siempre. Poco a poco, Carmina comenzó a darse cuenta de que había algo extraño en Nina. Empezó a buscar información sobre Rita. Y yo comprendí que necesitaba protegerme. Llegué a utilizar a Betania para que se hiciera pasar por Rita, intentando hacer creer a Carmina que la mujer que estaba buscando era otra persona. Durante un tiempo funcionó. Pero no podía funcionar para siempre. Porque Carmina conocía su propio pasado. Y, cuando comenzó a unir las piezas, descubrió que la niña que había abandonado podía estar mucho más cerca de lo que imaginaba. Mientras tanto, Jorginho también empezó a desconfiar de mí. Quería entender por qué estaba tan interesada en su familia. Quería saber qué escondía. Y finalmente llegó el momento en que ya no pude ocultarle quién era. Le conté que era Rita. La niña que había conocido en el vertedero. La niña que había desaparecido de su vida. La mujer que ahora estaba delante de él como Nina. Jorginho quedó dividido. Me amaba, pero también tenía que enfrentarse a la verdad sobre su propia familia. Yo había regresado para destruir a Carmina. Y él era su hijo. ¿Cómo podía existir un futuro entre nosotros mientras yo todavía cargaba con todo aquel odio? Esa fue una de las mayores contradicciones de mi historia. Yo quería justicia por lo que había ocurrido con mi padre. Pero también quería construir una vida con el hombre que había conocido cuando era niña. Y cuanto más avanzaba en mi venganza, más comprendía que las dos cosas no podían continuar separadas. Mi obsesión con Carmina empezó a afectar a Jorginho. Y, en algunos momentos, también empecé a hacer cosas que jamás había imaginado que haría. Mentía. Escondía información. Manipulaba situaciones. Guardaba pruebas. Y, poco a poco, comencé a darme cuenta de que la venganza también estaba cambiando quién era yo. Finalmente, Carmina lo descubrió. Nina era Rita. La niña que ella había abandonado había regresado a su vida. Y, en ese momento, todo cambió. Ya no había necesidad de fingir. Yo sabía quién era ella. Ella sabía quién era yo. Aquella guerra que había comenzado silenciosamente dentro de la cocina de la mansión ahora estaba completamente expuesta. Carmina necesitaba destruir las pruebas que yo tenía. Yo necesitaba mostrarle a toda la familia la verdad. Y, en medio de todo aquello, estaba Jorginho, que necesitaba descubrir la verdad sobre su propia madre. Fue entonces cuando la situación comenzó a escapar completamente de mi control. Siempre había imaginado que el momento en que Carmina descubriera quién era yo sería el momento de mi victoria. Pero no fue así. Carmina sabía perfectamente cómo darle la vuelta a una situación. Sabía cómo conseguir que una persona pareciera culpable. Y sabía utilizar mis propios errores en mi contra. Yo había entrado en aquella casa ocultando mi identidad. Había fotografiado personas. Había guardado pruebas. Había mentido a Jorginho y a otras personas. Todo aquello podía ser utilizado contra mí. Y, de repente, ya no era solamente la mujer que buscaba justicia. También tenía que demostrar que no era la villana de aquella historia. Fue entonces cuando entendí que venganza y justicia no son necesariamente la misma cosa. Es extraño pensar que el vertedero apareció tantas veces en mi historia. Fue allí donde terminó mi infancia. Fue allí donde conocí a Batata.
Y también fue allí donde ocurrieron algunos de los momentos más peligrosos de mi vida adulta. Max terminó llevando a varias personas hasta aquel lugar y la situación se salió completamente de control. El hombre que durante tanto tiempo había participado en los planes de Carmina terminó volviéndose contra ella. El fuego, el miedo, las amenazas y toda aquella confusión hicieron que aquel lugar volviera a representar un peligro para mí. Era como si mi historia estuviera dando vueltas y me llevara otra vez al mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez yo ya no era aquella niña de 11 años. Conocía los peligros. Sabía luchar por mi vida. Y, sobre todo, sabía que no quería que mi historia terminara allí. Después de todo lo que ocurrió con Max, todavía había una parte de la historia que yo no conocía. Santiago. El padre de Carmina. Su llegada demostró que el pasado de aquella mujer era mucho más complicado de lo que yo imaginaba. Santiago conocía cosas sobre Carmina y sobre Lucinda que podían cambiar completamente la manera en que yo veía aquella historia. Y también estaba dispuesto a utilizar a cualquier persona para conseguir lo que quería. En determinado momento, yo misma fui víctima de sus planes. Una vez más, mi vida estaba en manos de alguien que quería controlar mi destino. Pero esta vez ocurrió algo que jamás habría imaginado. Carmina me ayudó. La mujer contra la que había pasado años luchando terminó haciendo algo por mí que yo no esperaba. Y aquello me obligó a verla de una manera diferente. Ella había hecho cosas terribles. Yo jamás podría borrar lo que había ocurrido con mi padre. Pero comprendí que quizá no podía resumirse simplemente como un monstruo. Del mismo modo que yo tampoco era solamente la víctima de aquella historia. Con el tiempo, los secretos comenzaron a salir a la luz. La relación de Carmina con Max quedó expuesta. Las mentiras fueron descubiertas. El pasado salió a la superficie. La familia comenzó a darse cuenta de que la mujer que todos conocían no era exactamente la mujer que ella decía ser. Y Carmina perdió el control de la vida que había construido. Después de tantos años, finalmente había conseguido aquello que había buscado. La verdad había aparecido. Pero cuando llegó ese momento, comprendí que había pasado tanto tiempo pensando en Carmina que casi había olvidado pensar en mí. Había construido mi vida alrededor de la venganza. Y ahora tenía que descubrir quién era yo sin ella. Durante muchos años pensé que tenía que elegir entre Rita y Nina. Rita era la niña que había vivido en el vertedero. Nina era la mujer que había estudiado, construido una carrera y regresado a Brasil. Rita amaba a Batata. Nina amaba a Jorgino. Rita había perdido a su padre. Nina había regresado para descubrir la verdad. Pero al final comprendí que nunca fueron dos personas. Siempre fui yo. La niña que sobrevivió era la misma mujer que regresó. La niña que lo perdió todo era la misma mujer que decidió luchar. Y la mujer que buscó venganza finalmente tuvo que aprender a vivir sin ella. Y quizás una de las mayores sorpresas de mi historia fue descubrir que el amor que pensaba haber perdido durante mi infancia todavía estaba allí. Jorgino también había pasado por un infierno. Había descubierto que su familia no era exactamente lo que imaginaba. Había descubierto secretos sobre su madre. Había descubierto verdades sobre su propio pasado. Y había descubierto que Nina no había entrado en su vida por casualidad. Aún así, nuestro amor sobrevivió a todo. Porque antes de ser Nina y Jorgino, habíamos sido Rita y Batata. Dos niños que se conocieron en un vertedero y que, muchos años después, tuvieron una segunda oportunidad. Esta vez ya no éramos niños intentando sobrevivir. Éramos adultos intentando decidir qué tipo de vida queríamos construir después de todo lo que habíamos vivido. Hoy, cuando pienso en Carmina, no puedo olvidar todo lo que hizo. Ella estuvo presente en el momento en que mi infancia terminó. Estuvo relacionada con la historia que llevó a la muerte de mi padre. Me abandonó. Y durante muchos años fue la razón por la que creía que tenía que regresar a Brasil. Pero también aprendí que pasar toda una vida odiando a alguien significa continuar permitiendo que esa persona tenga poder sobre ti. Yo ya no quería que Carmina definiera mi vida. No quería despertarme todos los días pensando en lo que había hecho. No quería que mi identidad siguiera construyéndose alrededor de la venganza. Necesitaba seguir adelante. Y eso fue lo que hice. A veces pienso en la niña que fui. Pienso en aquella niña que perdió a su padre y no entendía por qué su vida estaba siendo destruida. Pienso en ella llegando al vertedero. Pienso en ella conociendo a Lucinda. Pienso en ella conociendo a Batata. Pienso en ella dejando Brasil sin saber si algún día regresaría. Y si pudiera encontrarme con aquella niña hoy, no intentaría explicarle todo lo que iba a suceder.
Simplemente la abrazaría. Le diría que va a sufrir mucho, que va a perder personas, que va a vivir situaciones que jamás imaginó. Pero también le diría que va a sobrevivir, que algún día va a regresar, que volverá a encontrar al niño que amó, que construirá una profesión, que conocerá personas que realmente la querrán. Y, sobre todo, le diría que aquella mujer que tanto miedo le causaba no conseguiría destruir su vida. Porque Carmina consiguió destruir una parte de mi infancia, pero nunca consiguió decidir mi futuro. Durante mucho tiempo, cuando las personas contaban mi historia, todo parecía girar alrededor de una sola palabra: venganza. Pero hoy sé que mi historia nunca fue solamente sobre venganza. Fue sobre una niña que perdió a su padre. Sobre una niña que fue abandonada. Sobre dos niños que se encontraron en un lugar donde nadie debería crecer. Sobre una niña llamada Rita que fue enviada a otro país y tuvo que aprender a comenzar de nuevo. Sobre una mujer llamada Nina que regresó a Brasil buscando respuestas. Sobre una cocinera que entró en la casa de su propia enemiga. Sobre un amor que sobrevivió durante años sin que los dos supieran dónde estaba el otro. Sobre una mujer que pasó tanto tiempo intentando destruir su pasado que casi permitió que el pasado destruyera su futuro. Y, al final, eso fue precisamente lo que tuve que aprender. Yo no podía cambiar lo que le había ocurrido a Rita. No podía traer a Genesio de vuelta. No podía borrar los años que había pasado lejos de Brasil. No podía convertir a Carmina en otra persona. Pero sí podía decidir qué haría con todo aquello que me había sucedido. Mi nombre es Nina. Pero antes de ser Nina, fui Rita. Y quizás esa sea la parte de mi historia que nunca debería olvidarse. Porque, a pesar de todo lo que ocurrió, aquella niña sobrevivió. Y yo también.